Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy seguiremos con nuestro estudio alrededor del libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado versículo por versículo los 13 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Vamos en el día de hoy al capítulo 14, mi hermano querido, así que alístese porque lo que viene es realmente muy interesante, muy profundo y muy edificante. ¿Qué tal si comenzamos con una pequeña oración? Por favor, acompáñenos en esta hora. Amado Señor, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti. Eres el único digno de ser exaltado, adorado y glorificado. Nuestra vida, nuestro corazón, lo que somos, tenemos y hacemos, está en tus manos y en tu presencia. Y te pedimos con todo el corazón, Señor, que nos bendigas, nos hables, nos enseñes y nos ilustres por medio de las Escrituras. Señor, por favor, añade bendición a esta palabra y que podamos tener luz con respecto a lo que quiere decirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, seguimos en la parte 9 alrededor de la visión que Juan ha tenido de las dos bestias, de la bestia del mar, de la bestia de la tierra y también del sello. Pero aquí hay como un interludio, como un pasaje en medio de toda esa destrucción, de esas cosas malas de la bestia del mar y de la bestia de la tierra. Aquí parece un oasis en medio de la crisis y en medio de la angustia, ¿sí? De todo lo que es la cuarta visión. Porque recordemos, y vuelvo y repito, el Apocalipsis está dividido en 7 grandes visiones, en 7 grandes grupos de visiones. Esos 7 grandes grupos de visiones nos cuentan absolutamente la misma historia, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es decir, la historia de la iglesia en el planeta, la historia nuestra aquí en la tierra. Eso es lo que está contando una y otra vez desde diferentes perspectivas, unas veces desde el cielo, otras veces desde la tierra, unas veces desde los opresores, otras veces desde los oprimidos, unas veces desde el concepto de Dios, otra vez desde el concepto humano, pero nos está contando absolutamente la misma historia una y otra vez. Lo que hace que sea edificante y por lo cual debemos estudiar estos 7 núcleos temáticos es porque cada uno de ellos nos muestra características diferentes que nos ayudan a reflexionar sobre nuestras actitudes y nuestro comportamiento como cristianos mientras estemos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que el capítulo 14 es una especie de interludio, una especie de oasis en medio de toda la destrucción y la maldad que trae el dragón con las dos bestias, ¿sí? El capítulo 14 sigue siendo parte de la cuarta visión. Ahora bien, en el contexto, el capítulo se divide en 3 partes. Primera parte, el canto de los 144,000. Segunda parte, los 3 ángeles. Y tercera parte, las 2 ciegas. Tenga mucho cuidado en esto. Estas son las 3 partes en las cuales se divide el capítulo 14. Ya cuando lleguemos al capítulo 15 volveremos a ver las obras terribles y una cantidad de cosas. Pero aquí este oasis que nos presenta el capítulo 14 nos marca al mismo tiempo la benevolencia de Dios, la obra de la iglesia y la misericordia de Dios a favor de los suyos. Miremos cada una de estas partes. Número 1, o A, como quiera decirle, el cántico de los 144,000 sellados. Este cántico de los 144,000 sellados, ya habíamos hablado, tenemos un video sobre los 144,000 y la identidad de estos 144,000. Si usted quiere, después de terminar este video, puede desplazarse a nuestro video sobre los 144,000. Escribe 144,000 Biblia Libre y ahí le va a salir, ¿sí? Varios videos, de hecho, tengo sobre 144,000. Y ya vimos que estos 144,000 nos hablan de la iglesia en general, de toda la iglesia. 144,000 es un número simbólico que nos habla de todos los cristianos de todas las épocas y de todos los lugares. Y eso va a seguir siendo argumentado en el capítulo 14. Ahora, ¿por qué sacar a los 144,000? Porque en el capítulo 13 terminamos con la marca de la bestia, ¿se acuerdan? El 666 o 616, como usted quiera, da igual, ¿sí? Esa marca de la bestia que simbolizaba o que más bien diferenciaba a aquellos que están en contra de Cristo de aquellos que estamos a favor de Cristo. Y la marca de la bestia evidentemente nos habla de todos los que están en contra de Cristo, de todos los que no han creído en Cristo. Por lo tanto, estos 144,000 tienen un sello en la frente y el sello, obviamente, en contraste con la marca, nos hablan de todos los que han creído durante toda la historia.
El autor lo que quiere es mostrar ese contraste entre la marca, que es algo no necesariamente permanente, y el sello, que es algo evidentemente permanente. El Señor nos ha sellado y eso no tiene vuelta de hoja. Pero antes estábamos marcados por el enemigo para perdición, para condenación eterna. Como muchos que seguramente están escuchando este mensaje en el día de hoy, pero si creen en Jesucristo, esa marca puede ser retirada de su vida. Ahora bien, esta parte la vamos a dividir en varias secciones. En primer lugar, la identidad de los 144,000. En segundo lugar, la actividad de los 144,000. Y en tercer lugar, las características de los 144,000. Si los 144,000 representan a la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar, entonces aquí estaríamos hablando de la identidad, obviamente, develaremos qué es la iglesia, de la actividad, obviamente hablaremos de qué es lo que la iglesia hace, y de las características, obviamente estaremos hablando del carácter de la iglesia. Ahora comencemos a mirarlo a través de las escrituras. Apocalipsis 14:1, dice la escritura: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y aquí hago una pausa por un segundo para explicar esto. Algunos hermanos dispensacionalistas creen que en el regreso de Jesucristo Él estará con sus 144,000, que son una especie de élite especial de judíos, estará sobre el monte de Sión literalmente, y entonces comenzará la gran guerra del Armagedón contra los ejércitos enemigos de toda tribu, lengua y nación. Sin embargo, mis hermanos queridos, el monte de Sión es bastante simbólico y todo el tiempo el texto nos ha estado hablando a punta de simbolismos y no hay nada en el texto que nos muestre que esto no es un simbolismo. El monte de Sión, como todos los montes, representan la presencia del Señor. Pero hay una diferencia entre el monte de Sión y el monte Sinaí. Por ejemplo, aquí es donde hallamos ese contraste. Mientras en el monte Sinaí se hace un pacto condicional, en el monte Sinaí se hace un pacto que finalmente el pueblo quebranta, en Sión está la presencia de Dios propiamente. Sión es el lugar donde se construye el templo. Sión es el lugar donde habita y reina el Señor. Así que Sión nos está hablando del reinado de Cristo. El monte de Sión nos habla de que Cristo ya reina sobre toda la creación. No necesariamente está hablándonos del monte de Sión físico aquí en la tierra, porque básicamente el monte de Sión es una referencia a Jerusalén, pero hemos visto en Apocalipsis cómo nos va a hablar, de hecho veremos cómo nos va a hablar y hemos visto cómo nos ha hablado de Jerusalén, pero la Jerusalén celestial. Así que si nos está hablando de una Jerusalén celestial, no necesariamente nos está hablando del monte de Sión en términos físicos, sino nos está hablando del monte de Sión en términos simbólicos. Jesús está en su trono, en los cielos, en Sión, donde está su presencia, gobernando y reinando con su pueblo. Cuando nos habla del monte de Sión, mi hermano querido, nos está hablando del gobierno de Jesucristo sobre toda la creación. Y es que el reino de Jesús ya comenzó. El reino de Jesús ya comenzó. ¿Cómo es posible? Si nosotros oramos, Señor, venga a nosotros tu reino. Sí, pero en otras oportunidades Jesús afirmó, el reino de Dios ya está con ustedes. He aquí el reino de Dios. Y en otras dijo, el reino de Dios vendrá. Es que, mi hermano, esto es lo que teológicamente se conoce como el ya y el todavía no. El reino de Dios ya está aquí. Jesús ya reina. Él fue coronado en la cruz fue su trono. Jesucristo ya es rey sobre toda la creación, aunque todavía no ejerce completamente su reinado de facto sobre la tierra. Pese a eso, Él es rey. ¿Y es que antes no era rey? Pues sí, pero ahora Él es rey descendiente de David, cumpliendo la promesa que le hizo Dios a David, porque ahora Él es plenamente hombre como es plenamente Dios. Antes Él reinaba sobre toda la creación en su naturaleza divina, pero al encarnar y al morir como un hombre y resucitar como un hombre, ahora Él está cumpliendo la profecía del reinado eterno del descendiente de David. Esa profecía no era para Salomón, esa profecía era para Jesús. Así que ahora, como descendiente de David, Jesucristo reina sobre toda la creación. Qué maravilloso es eso. Por eso es que decimos que el libro de Apocalipsis trae consuelo. Porque si esta visión nos está hablando, al igual que las anteriores, de toda la historia, desde la ascensión de Jesús hasta su regreso, pues nos está diciendo que Jesús desde ya ha estado reinando y controlando las cosas, y ha estado cuidando a su pueblo, y ha estado administrando la creación desde los cielos, para que cuando Él regrese, simplemente ejecute su reino aquí en la tierra, destruyendo a sus enemigos
y reinando juntamente sobre la tierra y el cielo con su pueblo. Por eso dice, estaba en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Bien, está con los 144,000, es decir, sabemos que los 144,000 representan a toda la iglesia. 12 por 12 por 1,000, 144,000. 12 es símbolo de pueblo. 12 simboliza al pueblo de Israel, los 12 descendientes o los 12 hijos de Abraham, pero también los 12 apóstoles a la iglesia. Así que 12 por 12 más 1,000 nos habla de una gran multitud. Está hablando de todos los que somos pueblo de Dios en todos los tiempos y en todas las épocas. Ahora, ¿y de qué se conformaba el sello que estaba en la frente? El nombre del Padre y del Hijo. ¿Cómo es el nombre del Padre? Yahweh. No lo sabemos siquiera. El caso es que está el Padre y el Hijo. Eso es lo que dice el texto, mírenlo. Yo no me lo inventé. El nombre de él, o sea, del Cordero, y de su Padre, o sea, el Padre y el Hijo. En este verso vemos la Trinidad. ¿Por qué? ¿Por qué vemos la Trinidad en este verso? Mi hermano querido. Bien. Sigamos viendo. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como un arpista que tocaba arpas. Ya vamos a eso. El Padre, el Hijo y el sello, ¿quién es? El Espíritu Santo. El sello en la frente de los cristianos tenía el nombre del Padre y el Hijo. ¿Y el sello quién es? El Espíritu Santo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13, parte B. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El sello es el Espíritu. ¿Y qué está escrito en el sello? El nombre del Padre y del Hijo. Es decir, el sello es el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son el sello. El Padre, el Hijo y el Espíritu son el único Dios verdadero. Eso es lo que nos está enseñando Apocalipsis. La Trinidad reflejada en el libro de Apocalipsis nuevamente. La Trinidad reflejada en todo aquel que cree en Jesucristo, que es parte de estos 144,000 sellados, como usted y como yo. ¿Sí? Ahora bien, ya vimos que esto de que estaba sobre el monte de Sión nos habla del reinado de Cristo. Salmo 2, usted puede certificarlo ahí. Jesucristo reina desde Sión. Y luego sigue diciendo el verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ya vimos en primera instancia quiénes son los 144,000. Ahora vemos qué es lo que hacen los 144,000. Están cantando. Acompañan al Cordero. El Cordero está ahí con sus sellados, los que tienen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus frentes. El sello no se quita, la salvación no se pierde, la marca se quita, el sello no. Y están ahí. ¿Qué hacen los 144,000? Comienzan a cantar un cántico que solamente ellos pueden cantar. Un cántico nuevo, un cántico diferente. El cántico de redención, mi hermano querido, por eso solamente ellos lo pueden cantar. No porque sean una élite de judíos que solamente los judíos pueden cantar ese canto. No, ese canto solo lo pueden cantar los que han sido redimidos. Si fueran 144,000 judíos especiales, como dice mi hermano John MacArthur, entonces no habría razón alguna por la cual los cristianos, nosotros, no pudiéramos cantar un canto de alabanza al Señor. Y solamente los 144,000 judíos pudieran cantarlo. ¿Qué razón habría para tal cosa? Pero si entendemos a los 144,000 como un símbolo de absolutamente todos los cristianos de todos los tiempos, entonces entendemos plenamente por qué los 144,000 son los únicos que pueden cantar ese canto, porque es el canto de redención. Solo los redimidos podemos adorar a Cristo, y esa es la función principal por la cual hemos sido redimidos, para adorarle. Este pueblo, dice Isaías, lo he creado para mí, el cual publicará mis alabanzas. Para alabanza mía lo he creado, lo hice, dice también Isaías. Mi hermano querido, usted y yo hemos nacido de nuevo y hemos creído en Cristo con un solo propósito,
glorificarle, exaltarle, darle toda la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos a Él, solamente a Él. Y eso es lo que los 144,000 en este momento están haciendo. Están cumpliendo, obviamente, lo que la iglesia ha sido mandada a hacer. Una evidencia más de que los 144,000 no son una élite de judíos, sino que son la iglesia de todos los tiempos. Si comparamos este grupo con la gran multitud de Apocalipsis 7:9, definitivamente son el mismo grupo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en Apocalipsis 7 hay dos grupos, 144,000 y la gran multitud? E intentamos comprobar cómo ambos grupos nos hablan de lo mismo de la iglesia. Y los hermanos dispensacionalistas no creen eso. Creen que los 144,000 son un grupo de judíos especiales o de cristianos especiales, mientras la gran multitud sí son la iglesia, pero en el cielo, adorando. Pero aquí vemos a los 144,000 en el monte de Sión, junto con Cristo, y Sión representa el gobierno de Cristo, adorando a Cristo. En pocas palabras, están haciendo exactamente lo mismo que la gran multitud en Apocalipsis 7. Están haciendo lo mismo. Son el mismo grupo de personas, mi hermano. No son un grupo diferente. Son el mismo grupo de personas haciendo lo mismo. Él está viendo de nuevo lo que vio en Apocalipsis 7, solo que lo describe diferente, con detalles distintos. Y cantan el cántico de redención, un nuevo cántico. Los 144,000 entonces fueron los redimidos de la tierra. Eso es lo que literalmente dice el texto, que esos 144,000 son los redimidos de la tierra. Los redimidos de la tierra. ¿Y quiénes son los redimidos de la tierra sino los que hemos creído en Jesucristo? El pueblo del Señor. Nosotros somos los redimidos de la tierra, ¿sí o no? De verdad, cuando uno ve en estos 144,000 un grupo de judíos especiales, es porque uno quiere verlo, no porque el texto nos diga que eso es así. No, no lo puedo creer. Respeto, amo, estimo mucho a mi hermano John MacArthur y a muchos de mis hermanos dispensacionalistas. Definitivamente el texto no está hablando de eso, con todo respeto. Está hablando de la iglesia. Recuerden, profecía apocalíptica. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Sí? Si es una élite especial de judíos, ¿por qué van a ser vírgenes? Cuando se predica eso, literalmente, cuando se literaliza esto, que en ningún lado nos está diciendo que tiene que ser visto literal, es decir, es un juego entre ver literal y ver simbólico, ver literal y ver simbólico. Es más fácil ver lo simbólico y ya, porque sí sabemos efectivamente que hay cosas simbólicas, pero no sabemos qué es literal. Así que ese juego que hacen los dispensacionalistas entre ver simbólico y ver literal, pues pierde completamente la esencia del mensaje. Pero si yo veo todo esto simbólico, pues todo el mensaje da lo mismo. ¿Hay cosas literales que pasarán a futuro? Claro que sí. Pero están expresadas incluso de manera simbólica. Aquí no puede estar hablando de vírgenes literalmente hablando. ¿Qué beneficio tendría que fueran vírgenes? Eso sería como un argumento a favor del celibato, como hacen los amigos romanistas. Sus sacerdotes deben estar célibes. ¿Por qué? Porque se ve el sexo o la sexualidad como algo pecaminoso, malvado y del diablo. ¿Qué argumento hay para decir que eso es así? Ninguno, bíblicamente ninguno. Ser virgen no te hace más santo que el que no es virgen. Entonces los casados no deberíamos estar predicando que prediquen los vírgenes solteros. No, mi hermano. Esto tiene que significar otra cosa. Ya vamos a ver varias opciones. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Que el Cordero va para un lado y ellos van detrás? Más bien lo que quiere significar en el griego original es que siguen los pasos del Cordero. Es decir, siguen el ejemplo del Cordero. Quieren ser como el Cordero. Eso es lo que la iglesia hace. Quiere ser como su Señor. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, dice las Escrituras. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Como primicia para Dios y para el Cordero. Entonces vamos a ver varias cosas. Número 1. ¿Qué significa que sean vírgenes? ¿Qué puede significar eso? Varias cosas. En primer lugar, nos puede estar hablando de un estado de santidad. No porque la sexualidad sea algo malo o impuro. No por eso específicamente.
sino por la comparación que se hace en el mismo libro de Apocalipsis con la gran ramera. Es decir, la gran ramera tipifica, ya lo veremos más adelante, a la religión que se vincula con el mundo, mientras estos que tipifican a la iglesia, pues siguen a Cristo. Así que por eso son vírgenes. Mientras la religión mundana se prostituye, la verdadera religión en Cristo vive en virginidad. En ese sentido es que puede significar santidad. En el mismo sentido del contexto de Apocalipsis. Por otro lado, hay quienes creen que esta alusión a la virginidad es una alusión militar. ¿Por qué? Porque los soldados de Israel, antes de salir a la batalla, tenían que durar un buen tiempo sin estar con sus esposas. No podían haber tenido contacto con mujer alguna para estar listos y fuertes para la batalla. Es esa la razón por la cual Urías Eteo, después de que fue convocado al palacio por David, no fue a visitar a su esposa Betsabé, porque él sabía que tenía que ir a la batalla, sino que se quedó en la puerta del palacio hasta el otro día. Entonces esto puede estarnos hablando de una iglesia que lucha, que pelea, que está lista para la batalla. Porque sí, mi hermano, la iglesia está batallando todos los días. Batallamos en contra de una cultura que es anticristiana, batallamos en contra de unos valores anticristianos, batallamos en contra de la sociedad, del Estado, batallamos en contra de la ideología de las personas, batallamos en contra de las obras de Satanás. Nosotros estamos nadando contra corriente, hermano. Eso es lo que hace la iglesia, eso es lo que ha hecho siempre, siempre. Cualquiera de las dos interpretaciones puede ser muy válida. Pero la que no es válida es que sean literalmente vírgenes. Eso no tiene el más mínimo sentido. Ni siquiera si fueran judíos especiales. Ahora, dice la palabra de Dios que estos eran primicias. Esa expresión de que son primicias, algunos ¿cómo lo digo? Dispensacionalistas. Creen que eso significa precisamente que ellos son los primeros frutos de Israel, porque como todo Israel será salvo, entonces estos son un grupo de judíos especiales y son la primicia de la salvación del resto de Israel. ¿Sí? Eso es lo que creen los dispensacionalistas. Pero esto entra en contradicción completa con lo que la palabra enseña. Porque la palabra sí nos habla de las primicias. ¿Y quiénes son las primicias? Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, está hablando a todos los cristianos, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta cómo Juan está utilizando conceptos que ellos ya usaban frecuentemente en la iglesia? Imágenes, tipos que ellos ya estaban usando y que conocían y que seguramente Juan conocía a la perfección. Santiago está diciendo que ¿quiénes son las primicias? Nosotros, los cristianos, los que creemos en Cristo. Nosotros somos las primicias. Y usted me dirá, ¿por qué somos las primicias? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué toda la iglesia sería la primicia? Alguien dirá, es más o tiene más sentido que la primicia sea en un grupo de judíos para que después todos los judíos sean salvos. ¿Las primicias no eran los primeros frutos? ¿Las primicias no era acaso lo primero que ellos segaban en una cosecha y lo presentaban era para el Señor? Exacto. Aquí está hablando en el sentido de cosecha. Y básicamente lo veremos más adelante. Está hablando en el sentido de la vendimia. Tenían las uvas, sacaban las primicias de las uvas, ¿y qué hacían con esas primicias? Para el Señor, las ofrecían para el Señor. ¿Y qué pasaba con el resto de las uvas? Las pisaban en la vendimia para sacarle el jugo. La iglesia es la primicia. Hemos sido dedicados para el Señor. ¿La primicia de qué? De toda la cosecha. Más adelante veremos que la cosecha no es solamente de los cristianos, sino de todas las personas del mundo. Y los demás serán dejados para ser aplastados por el juicio del Señor, como las uvas que eran dejadas para ser aplastadas para hacer vino. Entonces, mis hermanos queridos, ¿nosotros qué somos? Somos primicia del Señor.
Nosotros somos los primeros frutos dedicados al Señor y los demás frutos serán aplastados por el juicio del Señor. Por eso es que hay un simbolismo entre el vino y la sangre. El vino simboliza la sangre. Los demás, los que no creen en Cristo, los que no han sido separados como primicias y ofrecidos al Señor, serán aplastados y su sangre correrá. Correrá su sangre como lo veremos más adelante, precisamente aquí mismo, en este mismo capítulo. Pero sigamos viendo. Las primicias de la vendimia entonces eran para el Señor, el resto se pisotea, como acabo de explicar. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Aquí nos habla del carácter de la iglesia. Es una iglesia en santidad. Es una iglesia que vive en la verdad. ¿En la verdad de quién? Pues del Señor, del conocimiento de Dios. La iglesia no puede ser una iglesia que viva en la mentira, mi hermano querido. Por esto estos sinvergüenzas que justifican a los falsos maestros que predican mentiras están tan equivocados. Los 144,000 tienen en su boca la verdad, solo la verdad, igual que su maestro. Se identifican con su maestro en la santidad, en la verdad, en la ética, en la moral. Y alguno dirá, pero nosotros no somos así. La iglesia no es así, yo no soy así. Yo no digo siempre la verdad, muchas veces digo mentiras, muchas veces me equivoco. ¿Cómo puede decir que soy iglesia y al mismo tiempo que tengo que decir la verdad? Porque aquí estamos viendo una iglesia que ha sido sacada de la tierra, que ha sido redimida, que ha sido transformada en un abrir y cerrar de ojos. Una iglesia en santidad que ya no puede, simplemente no quiere y no puede mentir. La iglesia vive en la verdad y la verdad es la palabra de Dios que manifiesta a Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo pueden decirme que esas personas que predican mentiras y evangelios mentirosos, también Dios los usa de una buena forma? Claro, Dios usa a todos, pero de una buena manera, que el Señor está con ellos. No. Si viven en la mentira, son hijos del diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. Pero la iglesia vive en la verdad de la palabra. La iglesia predica la verdad de la palabra y se sustenta por la verdad de la palabra. Efesios capítulo 5, verso 27. Hablando de la iglesia, dice Pablo, a fin de presentársela a sí mismo. Está hablando de Jesucristo presentándose a sí mismo a la iglesia. Una iglesia gloriosa, como una esposa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La vida para el cristiano es el trabajo de Cristo para presentarnos como su esposa, pura, santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Eso es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Eso es lo que la iglesia tiene que ser. Ese es el mensaje de la iglesia, ese es el carácter de la iglesia, mi hermano querido. El carácter de la iglesia debe ser un carácter en santidad. Hoy ya no se predica de santidad en los púlpitos. Hoy ya todo es tolerancia. Dios te conoce, Dios sabe que tú fuiste tentado. Eres un ser humano y obviamente ibas a caer. ¿Qué podemos hacer? Es tu naturaleza. Dios te entiende, Dios te comprende, Dios te ama, no importa nada. Sigue adelante, sí, arrepiéntete. Y si vuelves a caer, vuelves y te arrepientes y no pasa nada. Cuando el llamado de la palabra de Dios es a vivir en santidad, a luchar todos los días de nuestra vida, no en nuestra propia fuerza, sino en el Señor, es decir, en nuestra comunión con Cristo, para vivir conforme a los estatutos y ordenanzas de la palabra del Señor. No porque sea una ley, sino porque es nuestro propio beneficio. Porque las leyes del Señor no son arbitrarias, no son hechas conforme a un capricho de Dios. No. Las leyes del Señor tienen como propósito la bendición de sus hijos.
Y cuando las obedecemos, lo hacemos porque entendemos que el Señor todo lo ha hecho con un objetivo bueno, agradable y puro para nosotros. Es de bendición y de edificación seguir y cumplir los mandamientos del Señor. Así que damos gracias a Dios porque Él busca una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Aquí vemos los 3 ítems que les estaba mencionando anteriormente. La identidad de los 144,000 son la iglesia. La función de los 144,000, adorar a Cristo y glorificar su nombre. Y el carácter de los 144,000, la santidad y la verdad. Esas 3 cosas son las que nos enseña este primer ítem. En segundo lugar, la segunda parte del capítulo 14 nos habla de el mensaje de los 3 ángeles. Los 3 ángeles. Comenzamos por el primer ángel. Aquí hace este ángel una advertencia. Verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien. Él sigue en la visión y ahora ve otro ángel. Otro. Él ya ha visto varios ángeles. Muchos, de diferentes formas, ¿sí? Y tamaños incluso. Y aquí ve este otro ángel. Pero recuerde una cosa. En varias oportunidades la palabra ángel en Apocalipsis hace referencia a los pastores de las iglesias en Asia Menor. Escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel en la iglesia en Esmirna. Así que no siempre estamos hablando de seres angelicales. No siempre. ¿Por qué? Porque ángel significa literalmente mensajero. Mensajera, hermano, no le mensajero nada. Es así. Ángel significa mensajero. Y si ángel significa mensajero, entonces básicamente podríamos traducir esto: vi volar por en medio del cielo a otro mensajero, el cual tenía el evangelio eterno para predicarlo. ¿Quién está predicando el evangelio? El ángel. El ángel está predicando el evangelio. Ahora bien, ¿los ángeles predican? ¿Qué acaso la Biblia no nos enseña que fue a nosotros a quienes nos dio el privilegio de predicar la palabra de Dios? Un privilegio que aún los ángeles quisieran tener. Estoy hablando de los ángeles del cielo. Y aquí nos está hablando de un ángel que predica el evangelio y que sale por el cielo, obviamente para que todas las naciones, tribus y lenguas lo vean y escuchen el evangelio. ¿Está hablándonos literalmente de un ángel predicador? Yo no creo. Creo que estos 3 ángeles nos están hablando de 3 funciones más de la iglesia. Creo que estos 3 ángeles están hablando de la función de aquellos que tenemos como responsabilidad ministrar, es decir, de los que hemos tenido el llamado al ministerio. Este ángel tiene como responsabilidad predicar la palabra de Dios, el evangelio eterno, a toda la tierra. Ahora, aquí hay un problema muy grave para nuestros amigos y hermanos dispensacionalistas, que para esta etapa ya vieron que la iglesia fue raptada, que acá solamente quedan los que no aceptaron a Cristo y que los 144,000 son judíos, ¿sí? Entonces, ¿a quién le está predicando y cuál evangelio? Es un problema. ¿Quién no les habían ya predicado el evangelio y por eso fue la iglesia levantada? Entonces ellos usan un asunto que aparece aquí en el griego, y es que la palabra evangelio no tiene un artículo definido en el griego. Es decir, aquí sí tiene un artículo definido. Aquí dice el evangelio, ¿cierto? Tiene artículo que lo define. Pero en el griego no tiene un artículo definido. En el griego solamente dice, vi del otro ángel que tenía evangelio eterno para predicarlo.
Entonces, lo que nuestros hermanos dispensacionalistas enseñan es que este no es el evangelio de Jesucristo, porque pues en lo que está predicando, y lo vamos a seguir viendo más adelante, pues no habla de Jesucristo, ni del amor de Dios, ni de la redención, sino más bien de juicio, ¿sí? Entonces, que este es otro evangelio. Y yo no puedo creer eso. Perdón, mis hermanos dispensacionalistas, yo no puedo creer eso. ¿Cuál otro evangelio si la misma Biblia nos dice que no hay otro evangelio? No es que hayan más evangelios, dice Pablo, sino que pervierten el verdadero evangelio. Entonces, ¿cómo va así que este ángel, que además ellos ven como un ángel literal, está predicando otro evangelio que es para los judíos, para que ellos se conviertan, un evangelio completamente distinto al evangelio de Jesucristo? Entonces, ¿habría otro evangelio por el cual pudieran ser salvos? Aunque algunos dicen que este es solamente un evangelio de condenación, ¿qué sentido tiene un evangelio de condenación? Ni siquiera tiene sentido con lo que significa evangelio, buena noticia. ¿Me hago entender? Por eso no puedo creer, mis hermanos queridos, que esto esté hablando de otro evangelio, que porque no tiene un artículo definido. Muchas veces, mi hermano, no es la única vez, muchas veces en la palabra de Dios, la palabra evangelio aparece sin artículo definido. En el libro de los Hechos, Pablo lo usa varias veces sin artículo definido y obviamente está hablando del evangelio de Jesucristo. Entonces, el hecho de que la palabra no tenga un artículo definido no quiere decir que no está hablando del evangelio de Jesucristo. Dice evangelio eterno, y eterno quiere decir que viene desde el pasado infinito hasta el futuro infinito. Es decir, estamos hablando del único evangelio. Pero como no les cuadra en su visión dispensacionalista, porque esto es todo después de lo que ellos llaman el rapto secreto, como no les cuadra dentro de su visión dispensacionalista, donde todo esto sucede en la gran tribulación y la iglesia ya no está, entonces, ¿quién va a predicar el evangelio? ¿Sí? No les cuadra, no les casa. Entonces tienen que hacerlo cuadrar a las malas. Con todo respeto, mis hermanos y amigos dispensacionalistas, eso es eisegesis. Le están agregando al texto lo que ustedes quieren que diga y no están extrayendo del texto lo que él quiere decir. Aquí me está hablando del evangelio. Está hablando del evangelio y de la predicación del evangelio por medio de sus mensajeros, los que hemos sido encomendados para predicar el evangelio de Jesucristo a toda lengua, tribu y nación. Eso es lo que está diciendo. No le demos más vuelta de hoja. Está hablándonos de la responsabilidad de nosotros, los mensajeros del Señor, de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra antes de que venga el día del Señor. Eso es todo lo que está diciendo. Y cuando entendemos que el Apocalipsis nos habla de 7 ciclos que nos cuentan la misma historia y que la historia que nos cuenta es desde la ascensión del Señor hasta su regreso, pues entonces todo cuadra perfectamente. Está hablando de la predicación de la iglesia en toda la historia. Por eso va hasta lo último de la tierra. Por eso dice toda nación, tribu, lengua y pueblo. 4 extremos de la tierra. Tribu, nación, lengua y pueblo. Ese 4 no es al azar. Está hablando de todos los extremos de la tierra. Todos los extremos de la tierra. Ahora mire lo que dice el verso 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el evangelio. Que porque no dice Cristo te ama, entonces no están predicando el verdadero evangelio, es otro evangelio diferente. No. ¿Cuántas veces Jesús no predicó exactamente lo mismo? El temor al Señor, el llamado al arrepentimiento, el llamado a glorificarle, el juicio de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Esa es la predicación del evangelio. Es que la predicación del evangelio son buenas noticias que se basan en las malas noticias. Y son buenas y malas al mismo tiempo. ¿Por qué? Son buenas para los redimidos, pero malas para los que no creen en Cristo. El evangelio es salvación para los que le adoramos, pero condenación eterna para los que se oponen a su nombre. Por eso es la predicación del evangelio. Y es un llamado a la adoración al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea, y aquí se crea un contraste. Recuerden ustedes que antes de esto, en el capítulo 13, estaba la adoración a la bestia. Cómo se hizo una imagen de la bestia y que la imagen hablara. Todo esto simbolismo lo vimos en la clase anterior. Se puede revisarla después de esta. Pues aquí está haciendo el contraste. Así como Satanás busca que le adoren por medio del amor al dinero, por medio de las cosas vanas de este mundo,
Pues nosotros, como sus mensajeros, hacemos el llamado al mundo entero para que el mundo entero adore al Creador. Estén conscientes del juicio que viene, se arrepientan y se aparten de sus pecados y se humillen en adoración ante el soberano Dios. Ese es el llamado que hacemos aquí todo el tiempo, cada vez que predicamos, cada vez que subimos una prédica, es el mismo llamado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Arrepintámonos y busquemos la presencia del Señor. Arrepiéntete, porque el juicio está cerca. Pero ya no gusta eso, ¿no? Nos gusta hablar del amor. Cristo te ama, Cristo te ama. ¿Pero me ama de qué? No tiene sentido el amor de Cristo sin el juicio de Cristo en contra de los que se oponen a Él. El amor de Cristo se basa en que te eligió para darte vida eterna, aun cuando tú eras su enemigo. Porque eso éramos antes, enemigos de Dios. Entonces se ve ese contraste con la adoración a la bestia. Luego viene otro ángel. Este confronta. Verso 8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. Babilonia tipifica la civilización. Toda la civilización humana. La orden de Dios en el jardín del Edén fue: multiplíquense, fructifiquen y llenen la tierra. Eso fue lo que el Señor determinó. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron los humanos en Babel? Unirse para vivir en un solo lugar alrededor de la Torre de Babel. Ustedes ya conocen la historia de la Torre de Babel. Hicieron todo lo contrario. En vez de ir por toda la tierra, se quedaron en un solo lugar, equivocándose. Pues Babel es Babilonia. A partir de ahí vamos a ver cómo Babilonia va a representar durante toda la historia la civilización humana y sus grandes imperios. En la época de Juan, Babilonia es Roma. Era el gran imperio de su época. ¿Él está hablando de Roma? Sí, claro que está hablando de Roma. Entonces, ¿eso quiere decir que no tiene aplicación para nosotros ahora? Claro que sí. Babilonia es nuestra civilización. Son los imperios que hoy nos rodean. Las ideologías hegemónicas anticristianas que nos quieren vender. Estamos en Babilonia. Pero nuestro mensaje, como el mensaje de este otro ángel, es el mismo: Babilonia ha caído. En pocas palabras, lo que nosotros estamos diciéndole a la gente hoy en día es que esto que ven, estos grandes logros, la gran tecnología, la inteligencia artificial, los celulares, el iPod, todas estas grandes autopistas, hemos llegado a la luna, todo esto ha caído, esto no sirve de nada. El hombre tiene cada vez más juguetes, pero menos capacidad intelectual. El hombre es cada vez más tecnológico y tiene más herramientas, más recursos y más dinero, pero cada vez menos moral y menos ética. Hemos progresado en lo técnico, pero en la moral, en nuestra forma de vivir, estamos peor que nunca. Porque eso es Babilonia. Se ha prostituido en pos de su poder, en pos del imperio, en pos del gobierno mundial. Se vendió a la bestia. Se vendió a la ideología de Satanás. Por eso es que usted ve en la ONU cómo ellos promueven la ideología de género y todo ese tipo de cosas y quieren imponerlo a nivel mundial y hacer que todos los países del mundo estén de acuerdo en ideas completamente anticristianas, inmorales y muchas veces hasta ilógicas, irracionales, porque se vendieron al poder de la bestia. Pero esto ha caído, porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia,
Porque no importa cuántos intentos hagan y cuánto poder crean que tienen, así como Babilonia creyó ser el imperio más poderoso de la historia, igualmente Babilonia cayó y las nuevas Babilonias caerán. El imperio romano cayó y los imperios actuales caerán a los pies del glorioso imperio del único soberano y santo Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo inevitable, mi hermano. Y es el anuncio del segundo ángel. Es una confrontación directa del segundo ángel. Eso está relacionado con Daniel 4:30. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Quién dijo esto? Nabucodonosor. Esto lo dijo Nabucodonosor. Y después de esto, ¿qué le pasó? Después de dárselas del poderío, de la hegemonía, de que era invencible Babilonia, se convirtió en una bestia. ¿Se da cuenta la referencia? Parecía un animal del campo y comía hierba. Y quedó todo sucio, todo vuelto nada por ahí. Después de esto, eso es lo que pasa con la civilización. Esta civilización humana se cree muy poderosa porque tiene maquinitas y juguetitos. Y no se da cuenta que estos juguetitos que nos hemos inventado han sido por misericordia de Dios y para la predicación del Evangelio. Por eso es que nosotros usamos las redes sociales para predicar el Evangelio, porque entendemos que Dios ha tenido un propósito con todo esto. Y ahora estamos mirando, analizando cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para predicar el verdadero Evangelio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Eso es lo que está de moda. Esa es la última gran invención. ¿Cómo vamos a usarla para predicar el Evangelio? Pero todo esto debe ser para eso. Cuando la civilización se enorgullece de sus propios avances, de su poderío, de su grandeza, somos el mejor país del mundo, somos la mejor civilización del mundo, oh, la civilización occidental, nada como la civilización occidental, caerá por su propio orgullo, caerá por su propia boca, porque se ha vendido a la bestia. Ahora bien, viene un tercer ángel y el tercer ángel amenaza. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¡Wow! Esto es una amenaza directa, hermano, una amenaza directa. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjese cómo este tercer ángel habla de los ángeles en tercera persona, como que no se incluye él mismo. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, aquí está hablando del juicio de Dios sobre las naciones y la civilización humana completa. Completa. Entonces aquí vemos tres maneras, tres formas que debemos tener en cuenta para predicar la palabra. En primer lugar, un llamado al arrepentimiento. En segundo lugar, una confrontación con su propio pecado. Y en tercer lugar, una advertencia al juicio eterno y la condenación si no se arrepiente. Eso es lo que hacen los tres ángeles. Eso es lo que la iglesia debiera hacer. Esa es la predicación que debiéramos tener en nuestros cultos. Y no andar hablando de motivación personal y de que eres un campeón y que no hay nadie como tú y que Dios te ama, Dios te necesita, sin ti Dios no es el mismo. No, hombre. Qué basura es lo que están hablando en la mayoría de las iglesias, perdón y con todo respeto, y se los digo aquí de frente y en la cara, ustedes ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Eso es lo que se está haciendo en las iglesias, predicando cosas que no le sirven a nadie y que no le importan a nadie. La gente es feliz escuchando este tipo de mensaje, pero ese no es el evangelio. El evangelio es esto que hicieron estos tres ángeles. Llamado al arrepentimiento, confrontación directa con su pecado y advertencia del juicio eterno. Esto es lo que realmente importa. ¿Cómo ser mejor padre? ¿De qué sirve cómo ser mejor padre si no soy un verdadero cristiano? No voy a poder ser mejor padre porque no soy un cristiano. ¿Que cómo mantener el matrimonio sin que se destruya? Si no soy un verdadero cristiano no voy a poder mantener nada. Y para ser un verdadero cristiano necesito conocer esto que acabo de decir. ¿Que cómo trabajar y ser exitoso y tener dinero? ¿De qué sirve eso, mi hermano? Si no eres un verdadero cristiano, no te confrontas con tu pecado, no te arrepientes y te apartas y no eres consciente del juicio que acarrea el hecho de que aún estés atado a tu pecado.
Todos esos otros temas dependen de este. Por eso no puedo predicar ninguno de esos temas si no estoy amarrado a este, al Evangelio, a lo que están haciendo estos ángeles aquí. Ahora usa una expresión, beber el vino de la ira de Dios. Es una metáfora muy común para el día del juicio de Dios, para el gran día del Señor. Job 21:20, Salmo 75:8 y Isaías 51:17, Jeremías 25:15 son algunos ejemplos donde se usa exactamente la misma expresión. Así que Juan está usando esta expresión a propósito, porque quienes leen el texto saben exactamente a lo que se está refiriendo. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El castigo eterno. La condenación eterna, nos habla el versículo 11. No tendrán descanso. Miren, la cuestión es muy simple. Nosotros sufrimos aquí en la tierra mientras ellos descansan. Y pueden tener dinero y vivir bien y estar tranquilos. La cuestión es que cuando Cristo venga, las cosas se revertirán. Y nosotros descansaremos por la eternidad, mientras ellos sufrirán de dolor, angustia y tormento por la eternidad. Por la eternidad. Alguien me preguntaba, ¿por qué por la eternidad? Si finalmente fue una serie de delitos, de pecados aquí en la tierra. Si alguien comete un delito aquí en la tierra, se le sanciona cierto tiempo. Cadena perpetua es raro, tiene que ser muy grave el delito. ¿Por qué por la eternidad? Porque el pecado es un delito en contra de Dios. David dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. Y el delito es tan grave conforme a la dignidad de aquel contra el que se cometió. Eso lo he explicado en otras oportunidades. Es decir, un delito en contra de un anciano o de un niño es más grave que un delito en contra de un adulto como yo. ¿Por qué? Por la dignidad de aquel contra el que se cometió ese delito. Una cosa es insultar al presidente, otra cosa es insultarme a mí. La dignidad del cargo de presidente es mucho mayor, por lo menos en el mundo. Así que el delito es superior y tendrá una mayor condena. Pero si el pecado es contra Dios y no existe una mayor dignidad en el mundo y Dios es un ser eterno, pues lo que merece como consecuencia cualquier pecado es la condenación eterna por la dignidad de aquel contra el cual estamos pecando. Porque no hay dignidad superior. Por eso es que solamente Jesucristo podía morir en la cruz por nosotros, porque es un ser eterno pagando por un castigo eterno. La segunda persona de la Trinidad, como ser eterno, está pagando en la cruz por un castigo que debía ser eterno. Estas cosas no se predican en las iglesias ya. Se quedan embobadas como jugar videojuegos sin alejarse del Señor y cosas así. Pero esto es lo que realmente importa. Entonces hay un contraste aquí entre aquellos que sufren de día y noche, como estos, los que sirven a la bestia, y los redimidos, los 144,000, que lo que hacían día y noche, ¿qué era? Servir al Señor día y noche. Los 144,000 sirven al Señor día y noche. Mientras tanto, los que adoran a la bestia serán atormentados día y noche. ¿Con fuego literal? Obviamente no. No sabemos muy bien qué es lo que tipifica el fuego o el infierno. Seguramente son simbólicos. El caso es que es un tormento insoportable y eterno. Hay muchas teorías alrededor, pero no voy a explicarlas en el día de hoy. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está la paciencia. Usted espere con paciencia. No se angustie, ay, Señor, porque a mí me va tan mal y a los impíos les va tan bien. Ellos prosperan, tienen millones y yo no tengo nada. Tranquilo, tenga paciencia. Usted descansará algún día y ellos serán atormentados, no se preocupe. Y luego dice el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿De aquí en adelante desde cuándo? Pues desde que mueren. ¿Dónde está la bienaventuranza del cristiano? Desde el momento en que muero. Desde ahí en adelante soy bienaventurado, es decir, soy feliz.
¿Cuál será su máxima felicidad? Su muerte. Y cuando estemos allí en la presencia del Señor, seremos casi completamente felices. ¿Cómo así que casi, hermano? ¿Existe un casi en el completamente felices? Sí, casi. ¿Por qué? Porque la plena felicidad en el cristiano llegará en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Cuando estemos habitando la tierra nueva que el Señor ha diseñado para nosotros, donde habrá un vínculo eterno entre el cielo y la tierra. ¿Viviremos en el cielo o viviremos en la tierra? Viviremos en los dos lugares, mi hermano. Porque el cielo y la tierra estarán en una convergencia eterna, en una intersección eterna. ¿Dónde es el cielo? ¿Dónde habita Jesús? ¿Y dónde dice la Biblia que estará Jesús? En la tierra. Así que la tierra terminará haciendo una intersección o creando una intersección con el cielo. Cielo nuevo y tierra nueva. Ahí tendremos la felicidad plena y absoluta. Cuando muramos, ya seremos felices. Pero faltará una cosa. Hay algo que hace falta. La tierra nueva. Así que lo que está diciéndonos Juan es que nosotros los cristianos debemos tener nuestra esperanza en la muerte. Mire, esto parece contradictorio, pero es así el mensaje. El cristiano espera la muerte. Como decía Pablo, para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Anhelamos ese momento porque estaremos con nuestro Señor. No lo buscamos, no es que vaya ahora, ay, no, yo mejor acabo con mi vida, igual ya soy salvo. No. Pero cuando llegue, lo recibiremos con gozo. Porque allá vamos, Señor, a tu presencia, a estar contigo por la eternidad. Voy por fin a estar frente a frente contigo. Aquí los cristianos ya estamos felices porque nuestra felicidad es Cristo. Pero aún tenemos problemas. Y en nuestra humanidad a veces nos vemos atormentados por esos problemas. Pero allá ya no habrá problemas. Solo expectativa de la tierra nueva. Ahora bien, sigue diciendo el texto. Así dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Allí en la gloria descansaremos de nuestro trabajo. Porque las obras que hicimos acá nos van a seguir. Tendrán su recompensa. Entonces la paciencia nos habla de una posibilidad de martirio. El descanso es una de las 7 bendiciones que hay en Apocalipsis. Y ahí es donde hay un contraste con el verso 11, donde no hay descanso para los que adoran a la bestia. Yo quiero ir un poquito rápido porque quiero terminar el capítulo 14 en el día de hoy. Finalmente, las 2 ciegas. ¿Qué son las 2 ciegas? ¿2 señoras que no pueden ver? No, no, ciegas con S, las 2 ciegas. Primero estamos hablando de la cosecha de los justos. Verso 14, miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Quién creen que es? Si a usted no le han enseñado ninguna escatología, ninguna, y lee ese texto, ¿quién creen que se le viene a uno a la mente que es? Inmediatamente. Después de haber leído hasta ahí todo el Apocalipsis. Pues Cristo, ¿sí o no? Es lo lógico. Es lo normal. Es la lectura normal de todo el texto. Miré aquí en una nube blanca, sobre la nube, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Jesús. ¿Saben que los dispensacionalistas creen que es un ángel? Ellos no creen que es Jesús. Porque más adelante parece que un ángel le diera una orden. Entonces ellos dicen, no, no es posible. ¿Mm? Pero yo no puedo adecuar el texto así. Definitivamente es Jesús. El hecho de que venga en una nube nos indica su gloria. Su gloria siempre se manifiesta en una nube. La Biblia nos enseña que Él volverá entre las nubes. Esa nube tipifica la gloria de Cristo. Es el medio por el cual Él viene. No es la nube voladora, no, mi hermano. Es su gloria. Ahora mire, verso 15. Y del templo, ¿de cuál templo? ¿De cuál templo? ¿El tercer templo? Pero dice que salió otro ángel. Del templo salió otro ángel, llamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Estaba sentado además. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Por eso es que dicen que no puede ser Jesucristo, porque el ángel le dio una orden. Pero el ángel no le está dando la orden. Está más bien haciendo como un clamor. ¿Qué representa esto? El templo puede representar, como ya lo hemos visto, a la iglesia.
a la iglesia misma. Y el ángel puede ser el ángel del Señor, es decir, los que predicamos la palabra de Dios, clamando al Señor que haga justicia, que comience a cosechar la tierra. Esto puede indicar el clamor de todos los siervos del Señor pidiendo a su Señor que llegue su día. Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra estaba dura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. La mies. La mies. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. ¿Y qué es la mies? No la miel, la mies. La mies es el cultivo de granos. Esa es la mies. Así que estamos viendo aquí una primera siega. Está cosechando a los suyos. El Señor de la mies. Pasa su hoz para cosechar a los suyos, para rescatarlos. Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces acá vamos a ver dos cosechas, una de granos y otra de uvas. Eso lo vamos a ver en toda la palabra de Dios, Números 18:27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Grano y lagar. La era y el lagar. Está hablando de granos y de uvas. Los dos principales productos que ellos cosechaban. Eso lo está usando Juan y lo usa el Señor como tipo de las dos cosechas que se darán en la tierra. Una primera cosecha donde Él levantará a los suyos para que se encuentren con Él. Está hablando del arrebatamiento, hermano. Está hablando del arrebatamiento para encontrarnos con Jesús. Y esto contradice lo que nuestros hermanos queridísimos dispensacionalistas han estado enseñándonos durante tantos años, que ya en el capítulo 3, capítulo 3, 4, ya ahí ya no está la iglesia. Aquí no, acá nos está demostrando todo lo contrario. Se está sacando de su mies. Él es el Señor de la mies. Está cosechando a los suyos. Es la primera cosecha. Es el arrebatamiento. Los está sacando. Es una alusión evidente al arrebatamiento. Sobre una nube y con una corona, estéfanos, de gobierno, de autoridad es Cristo. Esto es muy similar a Daniel 7:13. Usted puede revisarlo en su casa. El ángel, entonces, funge como el mensajero de Dios. Posiblemente sea un ser humano. Por otro lado está la cosecha de las uvas. Mire, verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo. Ahora, aquí nos especifica que este es el templo que está en el cielo. Igual podría estar hablando de la iglesia. Igual. Teniendo también una hoz aguda. Aquí el que tiene la hoz es el ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Mientras la primera cosecha, la cosecha de la mies, las tiene el Señor, atrayendo a los suyos a sí mismo, la segunda cosecha, la cosecha de las uvas, mi hermano querido, es para la vendimia. Ya se presentaron las primicias, ya están, los salvos son salvos. Aquí todo esto es simbólico, mi hermano, ¿sí? Lo que está diciendo es, la segunda cosecha es para vendimia. Todos los que queden en la segunda cosecha, los aplastamos como se aplasta la uva. En la vendimia la pisaban, la pisoteaban para sacar el jugo. Así serán pisoteados todos aquellos que se oponen al Señor. Y aquí ya no es el Señor directamente, sino el Señor por medio de sus enviados que emiten ese juicio y que ciegan a la tierra. Fíjese la alusión que hay al fuego. El fuego nos habla del juicio de Dios, del día del juicio del Señor. Joel 3:13, echad la hoz porque la mies está ya madura. Maravilloso la mies. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. De nuevo, la mies por un lado y el lagar por otro. Granos por un lado, uvas por otro. Nos está enseñando eso. El ángel tenía el poder sobre el fuego, sobre el juicio de Dios. Dios le da la oportunidad a este ángel, quien quiera que sea, para que emita el juicio. Verso 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos.
O sea, frenos de los caballos quedaban más o menos como a unos, ¿qué? 1 metro largo, 1 metro 10 centímetros. Hasta los frenos de los caballos, era un río de sangre por 1.600 estadios. 1.600 estadios. El lagar de la ira de Dios también aparece en Isaías 63, Lamentaciones 1, Joel 3:13. El lagar de la ira de Dios es el juicio de Dios, es la destrucción de sus enemigos. Entonces aquí las personas son las uvas que son prensadas en el lagar y su sangre es el jugo de la uva, o más bien el jugo de la uva tipifica la sangre de estos enemigos del Señor. 1.600 estadios, 295 kilómetros aproximadamente, pero 1.600 es la combinación de 4 por 4 por 1.000. 4 por 4 por 1.000, 1.600. ¿Se acuerda que habíamos visto 12 por 12 por 1.000, 144.000? 12 por 12 por 1.000, 144.000. Nos hablaba de todos los cristianos, todos los que son pueblo de Dios. Pues aquí nos está hablando de todos los que no son pueblo de Dios. 4 por 4, 4, recuerde que siempre el 4 nos habla de la tierra, los 4 extremos de la tierra, las 4 esquinas de la tierra, los 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra. 4 por 4 por 1.000, 1.600, el juicio completo para toda la tierra, para todos sus enemigos. Y el Señor acabará con sus enemigos. Mi hermano querido, el capítulo 14 termina dándonos ese mensaje. El Señor destruirá por completo a todos sus enemigos. Los pondrá debajo de sus pies. Pero a quienes estamos con Él, nos reuniremos con Él en las nubes. Aquí nos está hablando no de la gran tribulación. La gran tribulación ya pasó. Aquí de qué nos está hablando? Del día del Señor, del día del juicio del Señor, del devastador juicio del Señor en contra de sus enemigos, los cuales serán pisoteados y aplastados por la justicia de Dios, porque se lo merecen. ¿Es malo Dios? ¿Es injusto Dios? ¿Pobrecita esa gente? No, ¿cuál pobrecita? Lo merecen por sus obras. Lo merecen por su maldad. Lo merecen por rechazar a Cristo. ¿Y merecemos nosotros la salvación? No. La tenemos solo por Cristo. Por reconocer su bondad y misericordia para con nosotros. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres de la mies? ¿O eres del viñedo? ¿Eres del trigo? ¿O eres de la uva? ¿Cuál es tu lugar en todo esto? Si Cristo viniera hoy, ¿te recogería como su mies? ¿Te encontrarías con Él en las nubes? Por tu amor, por tu obediencia, pero sobre todo por tu fe. Un verdadero cristiano está seguro de eso. Si no estás seguro de eso, preocúpate. Arrepiéntete y apártate de tu pecado. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el capítulo 14 de Apocalipsis. Gracias por estas hermosas enseñanzas. Permítenos entenderlo plenamente. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, a nuestra vida, a entender, Señor, cuál es el verdadero mensaje del Evangelio, a entender plenamente que nosotros somos ese pueblo, esos 144,000, que hemos sido llamados a adorarte, a glorificarte, pero también a llamar al arrepentimiento. Al mismo tiempo, a hacer lo que hicieron estos ángeles, proclamar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a comunicar tu verdad a toda la tierra, a los 4 extremos, antes de que venga el día de la vendimia, el día en que tú llamarás a cuenta a toda la humanidad. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos queridos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No se le olvide que nuestro canal principal de Biblia Libre, hoy el noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Sigan aquí con nosotros en Biblia Libre. Let's.